En los años 80 y principios de los 90, Colombia vivió una de las épocas más sangrientas de su historia. El cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, no solo acumuló poder y dinero con el narcotráfico, sino que también creó un ejército de sicarios que sembraron terror en las calles. Jóvenes que, atraídos por la promesa de riqueza y respeto, se convirtieron en ejecutores implacables al servicio del capo. Sus nombres marcaron la historia criminal del país y hoy son recordados como símbolos de la violencia que estremeció a una nación entera. Otoniel González Franco, alias Otto, fue un curtido pistolero del municipio de La Estrella, de quien Escobar decía que era su amuleto de la buena suerte. Se entregó a la justicia colombiana el 19 de junio de 1991 y participó en la fuga de la catedral en 1992. Condenado en 1996 y fue liberado en 2001. El 3 de febrero de 2002 fue asesinado junto a su hermano en La Estrella. Solo disfrutó 6 meses de su libertad. John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, nació en Medellín en 1960 y se convirtió en uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar en el cartel de Medellín. Se destacó por su lealtad y capacidad como lugarteniente, participando en decenas de atentados y acciones violentas durante los años 80. Fue considerado un jefe militar del cartel y quinto en importancia dentro de la organización. En 1990 murió en un operativo de la policía en su ciudad natal. Juan Diego Arcila Henao, alias Tomate, quien se señalaba de ser el número 3 en importancia dentro del cartel, siendo un vendedor del polvo blanco a baja escala, se transformó en uno de los principales hombres encargados de administrar las rutas del negocio. Tomate se había sometido a la justicia el 22 de enero de 1993. Obtuvo la libertad en 2002. Sin embargo, el 17 de abril de 2007 fue asesinado en Cumaná, Venezuela. Mario Alberto Castaño Molina, alias El Chopo, fue un temido lugarteniente del cartel de Medellín, recordado por su extrema violencia y fidelidad a Pablo Escobar. Fue el jefe de seguridad de Pablo Escobar y una figura clave dentro de la organización, conocido como el rey de los bandidos por su influencia y lealtad. Su vida criminal terminó el 19 de marzo de 1993 cuando fue abatido por la policía en Medellín. Alfonso León Puerta Muñoz, alias El Angelito, comenzó como los trabotas de Pablo Escobar y ascendió a jefe de seguridad del cartel de Medellín tras la muerte de alias El Chopo. Se convirtió en el as de Escobar con su familia y el mundo exterior, logrando ocultar a Escobar durante 6 meses. Fue abatido junto a su hermano el 6 de octubre de 1993 por el bloque de búsqueda, dejando a Escobar sin protección. Irán Giovanni Lopera Zavala, alias La Modelo Pasarela, fue uno de los principales lugartenientes de Escobar. Se convirtió en experto preparando toda clase de atentados que proyectaba la organización. Tras la muerte de Pinina, asumió un rol destacado en la estructura criminal. Se entregó a la justicia el 25 de febrero de 1993. Recuperó su libertad en agosto de 2001 y fue asesinado en Medellín en mayo de 2002. Hernán Darío Henao Quintero alias HH fue un policía retirado y luego jefe militar de confianza de Pablo Escobar. Inicialmente administró la hacienda Nápoles y luego ascendió como jefe de seguridad y operaciones armadas del cartel. Fue capturado en 2 ocasiones, pero liberado tras sobornos. El 1 de marzo de 1993 fue abatido por el bloque de búsqueda en Medellín, tras ser delatado por los Pepes. Manuel Guillermo Zuluaga Salazar, alias Cuchilla, con tan solo 14 años, empezó como guardaespaldas del hijo de Escobar. Se convirtió en uno de los pistoleros más efectivos del cartel y se destacó por su inteligencia, educación y buen vestir, lo que le permitía pasar desapercibido ante las autoridades. En 1992 fue secuestrado por los Pepes, quienes lo llevaron a Cali y le dieron de baja. John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, nació en Yarumal, Antioquia, en 1962. Fue uno de los lugartenientes más cercanos a Pablo Escobar en el cartel de Medellín y llegó a confesar más de 200 asesinatos directos, además de su participación en miles de crímenes. Tras su entrega en 1992, pasó más de 23 años en prisión. Luego se convirtió en figura mediática en redes y medios. Murió de cáncer en 2020 en Bogotá.
Carlos Mario Alzate Urquijo, alias El Arete, nació en Medellín en 1963 y fue un notable lugarteniente del cartel de Medellín y estuvo bajo el mando de John Jairo Arias. Se destacó como jefe militar y participó en varios atentados, incluyendo el atentado al vuelo 203 de Avianca y el ataque al edificio del DAS. En 1991 se entregó a la justicia y obtuvo beneficios tras colaborar. Años más tarde, en 2001, obtuvo su libertad. John Jairo Posada Valencia, alias el Tití, pertenecía al grupo de las tropas de reserva y apoyo entre el soporte militar del cartel y estaba bajo las órdenes del Chopo. Fue uno de los primeros hombres de confianza de Escobar que se entregó en 1992 y la posterior fuga. El Tití fue capturado el 30 de diciembre de 1992 y en noviembre de 1997 dentro del penal un hombre armado con una daga lo ejecutó. Luis Fernando Acosta, alias Miangas, fue un experto en explosivos del cartel de Medellín, bajo el mando de Pablo Escobar, encargado de preparar y detonar carros bomba. Participó en actos terroristas que sembraron el pánico en Colombia durante los 80 y 90. Fue capturado en 1993 y condenado a 40 años de prisión por terrorismo. Tras su liberación, ha vivido oculto por temor a represalias. William Cárdenas Calle, conocido como Lenguas, fue un importante hombre del ala militar del cartel de Medellín, hombre de confianza de Pablo Escobar. Se le atribuye la participación en múltiples atentados con carros bomba en Bogotá y Medellín. El 1 de marzo de 1993, Lenguas se entregó a las autoridades, siendo uno de los últimos jefes militares del cartel en hacerlo. Luis Fernando Henao Giraldo, alias El Misil, fue un lugarteniente desconocido del cartel de Medellín hasta su entrega. A finales de los años 80 fue condenado, pero se fugó de la cárcel de Bellavista. Tras su fuga, se integró plenamente al cartel de Medellín, destacándose por su brutalidad y lealtad a Pablo Escobar. Se entregó a las autoridades el 14 de octubre de 1992. Valentín de Jesús Taborda Echeverry, alias Valentín, fue un destacado miembro del cartel de Medellín, que actuaba como pagador o jefe de finanzas de la organización. Estuvo implicado en crímenes de alto perfil como bajas a políticos y secuestros. En 1991 se entregó a las autoridades y fue recluido en la prisión de la Catedral. Tras la fuga de Escobar, Valentín fue uno de los que decidió no escapar. Jorge Eli Pavón, alias el Negro Pavón, fue un hombre importante y amigo personal de Escobar, veterano lugarteniente del cartel, comenzando su carrera criminal en 1971 con Pablo Escobar. Temido incluso dentro de la organización, se destacó por su lealtad y fue considerado un hombre implacable y de confianza. Fue dado de baja por el cartel de Cali en Panamá el 15 de enero de 1988. Dandeny Muñoz Mosquera, alias La Quica, fue uno de los lugartenientes más letales del cartel de Medellín. Se le atribuyen decenas de asesinatos y atentados, siendo recordado por su participación en el ataque contra el avión de Avianca en 1989, donde murieron más de 100 personas. Capturado en Nueva York en 1991, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, donde aún permanece recluido. Brances Alexander Muñoz Mosquera, alias Tyson, fue hermano de La Quica y uno de los lugartenientes más temidos del cartel. Pasó a ser hombre de confianza de Escobar en 1988, a través de varios enlaces de la organización, destacándose por su ferocidad y cercanía con Pablo. Tras múltiples operaciones en su contra, fue abatido por la policía el 28 de octubre de 1992 en Medellín. Paul Daniel Muñoz Mosquera, alias Tilton, creció en la violencia de Medellín, iniciándose como atracador de bancos antes de unirse al cartel de Medellín, donde combatió junto a Tyson. Su audacia le ganó fama en los barrios, pero su destino siguió el de su familia. Días después de la muerte de Tyson, Tilton fue hallado asesinado dentro del baúl de un vehículo en el Poblado con apenas 25 años. Emilio Muñoz Mosquera, ex sargento de la Fuerza Aérea y hermano de La Quica y Tyson, fue capturado 2 veces pero suelto por falta de pruebas. Intentó rehacer su vida administrando un billar y luego demandó al Estado, ganando en 2013. Tras vivir en Estados Unidos, volvió a Medellín, donde fue asesinado
en 2020 por un sicario que lo atacó mientras caminaba por Robledo. Fabián Tamayo alias Chiruza fue la mano derecha de alias Pinina, controlaba bandas y sectores como Guayabal, tenía a sus servicios lugartenientes reconocidos y muchas veces reforzaba la seguridad del patrón, incluso tenía oficiales de la policía a su servicio. Aparentemente fue abordada por un grupo del F2 quienes le tomaron fotos al cuerpo y la repartieron por todo Medellín. Juan Carlos Rodríguez Sánchez alias Risas, siendo trabajador de alias Enchufe, era el encargado de transportar los carrobas que estallaban en la pugna de los extraditables. También le daban tareas de secuestros y pagarle a los encapuchados. Capturado en 1998, fue condenado a 20 años de prisión tras aceptar cargos y colaborar con la justicia. Se cree que actualmente sigue vivo. Johnny Rivera Costa, alias El Palomo, fue uno de los comandantes del ala terrorista del cartel de Medellín. Se ganó la confianza de Escobar por su disciplina y valentía en operaciones armadas. Participó en múltiples atentados y asesinatos durante la guerra contra el Estado y rivales del cartel. En 1992, al final de un intenso intercambio de balas, Rivera y los dos lugartenientes que le servían de escoltas resultaron muertos. Luis Carlos Aguilar Gallego, alias El Mugre, fue guardaespaldas personal de Pablo Escobar y uno de los lugartenientes más letales del patrón. Sindicaba el delito de venta de estupefacientes y de los crímenes de decenas de policías en el Valle de Aburrá. Su figura se convirtió en sinónimo de terror en la ciudad durante los años 80. Se acogió a la justicia en 1992. Luego de cumplir, se convirtió en pastor en Murcia, España. Juan Carlos Ospina, alias El Enchufe, jefe de combos teniendo como enlace las bandas como los Chiruza, los Búhos, los de Santa Fe, fundador de una de las oficinas en el centro de Bogotá y principal autor de secuestros de personas importantes del gobierno. Fue entregado y ubicado por la policía. El 12 de enero de 1993 fue abatido por el bloque de búsqueda en un operativo en Medellín. Leonardo Rivera Rincón, alias Leo, fue un lugarteniente del cartel de Medellín. Operó bajo el mando de alias El Arete, liderando una subagrupación de 20 gatilleros en el barrio Buenos Aires de Medellín. También perteneció al grupo de bandas de alias El Zarco. Fue abatido por las autoridades en 1993, en el marco de la ofensiva final contra la estructura criminal de Pablo Escobar. Víctor Giovanni Granada, alias El Zarco, fue un lugarteniente colombiano y uno de los principales operadores del cartel de Medellín. Se desempeñó como enlace entre la organización de Pablo Escobar y el Magdalena Medio, y fue el segundo al mando en la estructura liderada por alias El Arete. El 17 de enero de 1993, El Zarco fue abatido por el bloque de búsqueda en Medellín. Gustavo Adolfo Mesa Meneses, alias El Zarco, fue la mano derecha de alias El Arete, quien conocía todos sus movimientos. Participó en lo que se conoció de cerca el historial de muertes perpetradas por indicaciones de Escobar. En 1994 fue capturado y posteriormente confesó su implicación en diversos crímenes. Actualmente reside en Medellín, alejado de su vida criminal. Rubén Darío Londoño Vázquez, alias La Yuca, se llegó a convertir en uno de los mayores lugartenientes de la Estrella, lo cual Escobar tuvo interés por él y le ofrecieron un trabajo. Sería el guardaespaldas de Escobar. Tiempo después, La Yuca empezó a hablar mal de su patrón por temas de dinero y quería conformar su propia banda. En 1986 le contaron al patrón de que se había perdido la lealtad de La Yuca, dando órdenes de eliminarlo. David Ricardo Prisco, alias Richard, fue jefe de la banda de los Priscos, teniendo una alta trayectoria en el mundo del hampa colombiano, sindicado de participar en varios de los magnicidios que sacudieron a Colombia durante los años 80. Fue dado de baja por el cuerpo de élite el 22 de enero de 1991 en el barrio Conquistadores de Medellín, luego de que uno de sus lugartenientes lo delatara ante las autoridades. Armando Prisco Lopera fue el hermano de Richard y su segundo al mando dentro de la organización delincuencial Los Priscos. Juntos asumieron el manejo del ala terrorista del cartel de Medellín después de la muerte de Pinina. Fue capturado en junio de 1982 y posteriormente salió en libertad. Resultó enfrentando un grupo armado de la Dijín y al agotar sus municiones y ver que iba a ser eliminado, optó por atentar contra su propia vida.
José Prisco Lopera fue miembro de la temida familia Prisco, la oficina más poderosa de lugartenientes asociada al cartel de Medellín, que tuvo participación en el conflicto armado en Colombia en la década de 1980 y comienzos de la década siguiente. José Prisco fue alcanzado en un enfrentamiento con el DAS el 31 de julio de 1987 en Bogotá. John Jairo Betancur Montoya, alias Icopor, un miembro del cartel de Medellín y uno de los lugartenientes de Pablo Escobar, fue sindicado de manejar las redes de apoyo del cartel en Miami y Panamá. Se entregó a las autoridades en 1991 y fue recluido en la prisión de la Catedral. Luego de su fuga se entregó y se declaró culpable de múltiples delitos. Tiempo después obtuvo su libertad. Eduardo Avendaño Arango, alias El Tato, considerado uno de los hombres de confianza de Escobar, era líder del combo de Los Helechos y dueño del bar Los Helechos. Tato se entregó a las autoridades y estuvo en prisión un poco más de 4 años. Este cumplió su condena, pero no le duró mucho su libertad. En 1997, luego de 3 meses y medio de libertad, fue dado de baja. Gonzalo Antonio Restrepo Henao, alias Chalo, es considerado como uno de los más importantes jefes de sicarios al servicio de Escobar. Participó activamente en las operaciones del cartel durante la década de 1980. En marzo de 1993, Chalo se entregó a las autoridades en Medellín, en un momento en que la presión sobre el cartel aumentaba significativamente. Más tarde, obtuvo su libertad. Byron de Jesús Velázquez, alias Quesito, fue un joven de 16 años reclutado para una misión: eliminar al Dr. Lara Bonilla. Conducía la moto que entre el tráfico eludió autos hasta llegar al Renault 18 blanco, en donde iba hacia su casa Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia, donde su compañero le daría de baja. Por parte de Byron fue capturado. Años más tarde obtendría su libertad. Iván Darío Guisado Álvarez fue un lugarteniente contratado con alias Quesito para eliminar al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Luego de que le dieran de baja en el norte de Bogotá, los lugartenientes huyeron del lugar en una motocicleta. En el momento de la persecución, alias Quesito pierde el control y caen al suelo. Guisado resultó muerto por la caída. Elkin Sánchez Mena, alias El Negro Elkin, fue el líder de la banda criminal La Terraza, activa en Medellín durante los años 90. Inicialmente aliado con Carlos Castaño y alias Don Berna, la banda se volvió incómoda para sus antiguos aliados debido a su creciente poder y autonomía. El 3 de agosto del 2000, un comando de las autodefensas ordenado por Castaño emboscó y eliminó al Negro Elkin. Darío Usma, alias Memín, fue un personaje que había sido compañero de pupitre de alias El Arete. Con el tiempo Memín se ganó la confianza de la familia y fue secretario en la red de pistoleros del Arete. También era experto en la planificación de atentados y contratista de sicarios. Memín fue eliminado por órdenes de Escobar. Se dice que habló de más y sus amigos lo delataron con el patrón. Juan Carlos Díez Bedoya, alias La Garra, se convirtió en uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar. Estuvo al mando de varias bandas de sicarios y participó en múltiples actos violentos durante la guerra del cartel contra el Estado colombiano. El 27 de junio de 1991, La Garra se entregó a las autoridades, siendo recluida en la cárcel de Envigado y posteriormente en la Catedral. Gustavo González Flores, alias Tao, se convirtió en un hombre de confianza de Escobar, pero era uno de los pocos conocidos de la organización, desempeñándose como administrador de la caja menor dentro de la cárcel La Catedral. El 13 de octubre de 1992 se sometió nuevamente a la justicia, y el 9 de abril de 1993 fue asesinado a tiros por otro recluso en el patio 12 de dicho penal. Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón, fue uno de los últimos hombres de confianza de Pablo Escobar en el cartel. Hombre de confianza de Roberto Escobar, luego de la entrega de este, pasó al servicio del patrón, convirtiéndose en su guardaespaldas personal durante los últimos 8 meses de vida del capo. El 2 de diciembre de 1993, durante el operativo que terminó con la vida de Escobar en Medellín, El Limón murió a su lado. Juan Yepes Flores, alias John Lada, era el encargado de los laboratorios de coca en el Magdalena Medio, de la seguridad de los laboratorios donde se procesaba la base de coca de Perú y Bolivia. El 21 de julio de 1991, John Lada se entregó a las autoridades y fue recluido en la cárcel de la Catedral. Durante la guerra contra Escobar, el grupo de los Pepes le dio de baja en Medellín.
Freddy Hernán González Franco, alias Freddy Misterio, era hermano de alias Otto. Ambos participaron activamente en el brazo armado de la organización. El 5 de marzo de 1993, Misterio se entregó a las autoridades en Medellín. Posteriormente, fue condenado y al cumplir condena, se cree que se fue del país. Un día le dijo a su familia que tenía una cita para una entrevista de trabajo y no volvieron a saber nada de él. Sergio Alfonso Ramírez Muñoz, alias El Pájaro, hombre de Escobar y jefe de la seguridad de su familia, también fue el encargado de las operaciones en Bogotá, liderando un grupo responsable de secuestros de alto perfil. Su captura fue un golpe significativo para la organización y se informó que más de 30 hombres intentaron rescatarlo sin éxito. Terminó pagando su condena y viviendo en la clandestinidad. Héctor Barrientos fue el cuidador de la hacienda Nápoles. Posteriormente pasó a administrar dicho imperio y controlar, junto a su tío Evelio, la pista clandestina Mamá Rosa para el transporte de coca. Pero Héctor se creía muy superior y olvidó sus labores. En su descarada actitud, le exigió a Escobar un aumento de sueldo y más días de descanso. Paula, analizando la situación, decidió eliminarlo. Andrés Arturo Gutiérrez Maya fue un joven de 16 años reclutado para una importante misión. Pasó de ser un trabajador en una fábrica que hacía tizas para tacos de billar en Medellín a ser el ejecutor del candidato presidencial por la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo Osa. Por ser menor de edad no fue encarcelado, pero a los días de estar en libertad fue eliminado. Gerardo Gutiérrez Uribe, alias Jerry, lugarteniente que también trabajaba con Andrés Arturo en la fábrica que hacía tizas, fue el autor de la baja de Carlos Pizarro León Gómez. Alias Jerry logró ingresar al mismo avión y en pleno vuelo sacó del baño una metralleta con la que disparó. Dentro del avión, los escoltas lo eliminaron en el acto sin dejar pruebas del autor principal. Pedro Fernando Chunza Plazas, alias Chunca, un exteniente de la Policía Nacional de Colombia, que se convirtió en uno de los principales operadores del cartel. Tras ser expulsado de la institución en 1989 por sus vínculos con el narcotráfico, se convirtió en jefe de seguridad de Paulo y fue responsable de la protección de su familia. Fue capturado en marzo de 1993 y deportado a Colombia en 1994. Dairo Ángel Cardoso, alias El Comanche, era cuñado y amigo íntimo de Richard Prisco y tomó las riendas de la conocida como la Banda de los Priscos. Participó en la vendetta contra los hermanos Galeano y Moncada. Cumplió 8 años de prisión en la cárcel de Itagüí y tras su liberación fue asesinado en el occidente de Medellín el 17 de enero de 2003. Jaime Eduardo Rueda Rocha, un delincuente colombiano a servicio de González Rodríguez Gacha, recordado por ser el autor material de la eliminación del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989, recibiendo órdenes del cartel de Medellín el 18 de agosto de 1989. Rueda Rocha murió en un enfrentamiento armado con el comando que le siguió los pasos durante varios meses, la madrugada del jueves 23 de abril de 1992. Luisa María Barragán, alias La Huevula, fue una sicaria vinculada al cartel de Medellín. Se formó en una escuela de sicarios donde coincidió con el Chopo y otros. Inicialmente trabajó para Escobar, pero se distanció tras la eliminación de su hermana, presuntamente ordenada por el capo. Buscando venganza, intentó atentar contra Escobar, lo que la llevó a ser perseguida. Finalmente se exilió en España. La Negra Vilma fue una de las sicarias más temidas del cartel, destacándose por su letalidad en un entorno predominantemente masculino. Ella contrajo una relación tóxica con alias El Chopo, su jefe, pero esta la vio como una traidora y alcanzó a eliminar a sus 2 hermanos. La Negra Vilma, enterada de lo acontecido, se escondió en los Estados Unidos y hasta ahora su paradero es un misterio. Adelina Mesa Santamaría, alias La Zarca, actuaba como correo de Pablo Escobar y sus lugartenientes. Seleccionaba a los blancos para los atentados como la detonación de los carros bomba y el posterior pago a los sicarios. Fue capturada por la policía en un hospital donde recibía atención médica, tras resultar herida en un atentado que ella misma ayudó a perpetrar. José Luis Ospina Álvarez, alias El Pasquín, fue un muchacho particular por su cultura mafiosa. Estuvo desde el comienzo con Pablo Escobar. Participaba en diferentes operaciones para el cartel. Pertenecía al combo del Chopo y con este solía vestirse con ropa del ejército para atacar a los del M-19 en los tiempos del Grupo Más. Murió en febrero de 1993.
Eugenio León García Jaramillo, alias el taxista, un joven contacto de alias el Arete y sicario al servicio del cartel, involucrado en el atentado al vuelo 203 de Avianca y el DAS. Este fue capturado, negoció y fue indultado mediante su colaboración con los Pepes en cazar a Pablo Escobar y sus secuaces. Actualmente el taxista se encuentra viviendo en Estados Unidos, protegido por la DEA. Alejandro Arrieta Polanía, alias Boliqueso, fue el sucesor de alias Tyson luego de que le dieran de baja, asumiendo responsabilidades claves dentro de la organización. Fue capturado el 3 de noviembre de 1992 en Medellín por el bloque de búsqueda y trasladado a la cárcel Modelo en Bogotá. Por parte de Boliqueso se dice que desapareció, no se sabe si está vivo o le dieron de baja. Eirlen Antonio Acevedo Calle, alias La Chepa, fue un destacado jefe militar del cartel de Medellín. Tras la muerte de alias El Chopo, asumió la jefatura del brazo armado del cartel. Chepa también estaba vinculado a la banda de alias Pasarela y era investigado por múltiples delitos. Se entregó a las autoridades el 19 de abril de 1993 en Medellín y fue recluido en la cárcel nacional de Bellavista. José Fernando Espino Montoya, alias Gordo Lambas, se encargó de la seguridad de Escobar en el Magdalena Medio y de coordinar envíos de coca desde Córdoba al exterior. En 1991 se entregó voluntariamente a la prisión de la Catedral. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Itagüí y tras cumplir su condena se exilió en Estados Unidos debido a amenazas de grupos rivales como los Pepes. Luis Fernando Zavala, alias Cuco, era un estudiante de ingeniería electrónica que formaba parte de la parentela del terrible Pinina, su primo. Este vio en su semejante el alumno indicado para aprender a preparar carros bomba. Cuco desempeñó un papel crucial en la fabricación de bombas utilizadas en múltiples atentados. Se cree que fue abatido por Carlos Castaño en 1999. Juan Fernando Toro Arango, alias la monja voladora, perteneciente al círculo de Giovanni, tuvo una conexión con la alta sociedad, donde adoptó el nombre de Fernando Londonio Guay, en la cual aproveché en hacerle plagio a personas influyentes de Colombia, además de ser un coordinador de secuestros y pagador de lugartenientes. En la guerra contra los Pepes, este fue eliminado por esa organización. Juan Carlos Londoño, alias Juan Caca, fue uno de los hombres de confianza del combo de alias El Chopo. Participó en múltiples atentados, un carro bombas en Bogotá y Medellín. Fue capturado el 19 de marzo de 1993. Tras su detención, colaboró con las autoridades, proporcionando la ubicación y muerte del Chopo. El 12 de diciembre de 1994 fue eliminado en la cárcel de Bellavista por otro recluso. Jorge Jesús Pizano Santamaría, alias Pizan, fue un excapitán de la Policía Nacional de Colombia, que se convirtió en asesor de seguridad del cartel de Medellín. Su conocimiento de las tácticas policiales lo hizo valioso para la organización. El 2 de abril de 1993 se entregó a las autoridades, presionado por el acoso del bloque de búsqueda, y fue recluido en la cárcel de Bellavista. Carlos Arturo Taborda, alias Carlos el Negro, fue un bandido vinculado al cartel de Medellín, pero en medio de guerras internas y por hacer tratos mal hechos, policías infiltrados lo tenían en la mira, por lo que empezó a colaborar con las autoridades para capturar a Escobar, ya que este conocía las fincas supersecretas del patrón. Paulo se entera y ordena al Ariete eliminar a Carlos por desleal. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.